Recordarán que el propósito del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan pretende dar a los creyentes la historia avanzada de cómo Jesús, el Mesías, el Cristo, se convierte en rey, y con una esperanza a que ellos, los creyentes, continúen luchando, disciplinándose hacia la piedad, hacia la fidelidad, en tiempos muy difíciles que los cristianos del primer siglo estaban enfrentándose. Y el centro de la escatología, como lo ha escuchado hace unos momentos y lo va a escuchar cada vez que hablemos de la escatología, al menos de mi parte, es Cristo. Cristo es el centro de las escrituras, de la palabra de Dios, y la prioridad de la escatología es siempre la esperanza, de poder dar esperanza a aquellos desesperanzados. Y la idea principal del sermón de esta mañana y de la serie al cerrar es que vivimos frustrados en este mundo. Frustrados quizás por la condición de nuestra familia, quizás frustrados por la situación en nuestro trabajo, quizás frustrados por la situación física, luchando con una enfermedad, una discapacidad, frustrados con nuestras esposas, nada se crean, o nuestros esposos, se vale. En un mundo caído, la realidad es que vamos a estar frustrados, porque las cosas no están bien, las cosas no deben permanecer igual. Y es un deseo bueno anhelar que las cosas sean mejor, o que las cosas estén en un punto ideal, en tener un matrimonio ideal, en tener una familia ideal, en tener un trabajo ideal, en tener una vida ideal. Y al no encontrar todo eso, somos enfrentados con la cruda realidad que las cosas no están bien, que algo tiene que cambiar. Y el deseo de Dios es poder capitalizar en esto y decir: Ignacio, o hijo, hija, amigo, amiga, entiendo tu frustración y estás en lo correcto, que las cosas no están bien y que no deben de permanecer como están, que la historia tiene que cambiar. Déjame te doy una respuesta a tus problemas, a la situación de la frustración de tu vida. Mi hijo Jesús. Como cristianos no disminuimos que al venir a los pies de Jesús y decidir jurar lealtad a Él y seguirle a Él por el resto de nuestras vidas, no presumimos que la vida cristiana se va a convertir en color de rosas. Si usted ha escuchado ese tipo de evangelio, es falso. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es aquel que le llama a usted a reconocer la realidad, por tan cruda que sea, por tan fea que sea. Reconocer la realidad, su condición, ya sea personal, espiritual o familiar, lo que sea que usted esté analizando. Pero el mensaje de Cristo no se queda ahí, en darle un portarretrato de la realidad, que las cosas están feas, que las cosas están horribles, que las cosas están pésimas, fatales. Pero decirle a usted y a mí que el evangelio de Cristo pretende reformar, transformar de adentro hacia afuera las cosas como son. Y de eso, que un día poder traer esa esperanza que usted y yo tanto anhelamos a una realidad, donde la fe ya no va a ser más fe, sino la fe se convertirá en una realidad palpable, audible, visible. La tentación es que nosotros miremos hacia aquel entonces y decimos: pues, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el punto de Dios es ese, que usted y yo vivamos frustrados, que no vivamos a gusto con este mundo.
Ese es el peligro de las posesiones materiales y cuando nos enraizamos en este mundo, porque proveen la comodidad de tal manera que decimos, oh, pues estoy bien aquí. La vida es buena aquí. ¿Para qué quiero más? Las frustraciones de la vida, Dios las utiliza para movilizarnos a ver la cruda realidad de este mundo cruel y poder no dejarnos ahí, sino movernos hacia la esperanza que en Cristo todas las cosas serán rehechas, serán puestas en su lugar correcto, serán volteadas de estar boca abajo a la posición donde debiesen estar. Así como cristianos vimos frustrados, pero esperanzados, porque Jesús es la esperanza revelada. Esa es la idea principal del sermón de esta mañana. Vivimos frustrados, pero esperanzados, porque Jesús es la esperanza revelada. Esta mañana estaremos observando, interpretando y aplicando los textos bíblicos del Apocalipsis de Juan, capítulos 21 al 22. Y en esta sexta división propuesta del libro de Apocalipsis, el reinado del rey venidero, que comprende el capítulo 19 al 22, observaremos que la destrucción final no solamente es de Satanás, sino de todo lo malo, de todo el dolor, de toda la muerte. Y vemos cómo entonces el drama de la redención humana llega a su punto culminante, en el cual todo eso quedó atrás. Todo el dolor, el sufrimiento, el llanto, muerte, pecado, quedará atrás frente a un estado eterno de prosperidad incomparable, de perfección innegable, con cielos nuevos y tierra nueva. ¿Lo cree usted eso? El propósito de Juan es que usted y yo nos afiancemos de esa última visión que él tiene. Y como los créditos finales de las palabras finales de una película o las palabras finales de un libro, Jesús afirma esto y nos dice: yo regresaré. La historia no se quedará como está ahorita. Yo regresaré y poner las cosas en su lugar. Yo regresaré nuevamente pronto. Es como termina el libro de Apocalipsis. Y esta mañana, terminar esta serie, el propósito es de que descubramos cómo preparar al reino venidero, que ya está aquí, pero aún está por venir. Y veremos tres cosas en el texto bíblico esta mañana. Y si sigue en su boletín verá esos 3 puntos delineados. Primero, el pecado no tendrá la última palabra. El pecado o lo malo no tendrá la última palabra. Segundo, unas palabras sobre la ciudad celestial que Juan nos presenta. Y finalmente, las últimas palabras para un mundo caído. Así que abra sus Biblias conmigo, ya sea un dispositivo electrónico o en sus Biblias físicas, a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer comenzando del versículo 1 en delante. Frustrados pero esperanzados, porque el pecado no tendrá la última palabra. Mire conmigo el versículo 1. Veremos que Dios creó a este mundo de lo mejor, lo ideal para la humanidad. Eso leemos en Génesis 1. Y cuando Él creó todo esto, creó al hombre, creó todo lo que está en la creación, lo creó para poder disfrutar una relación muy cercana con Él para siempre. Pero en el capítulo 3 nos da cómo el pecado interrumpe el propósito de Dios para usted y para mí como seres humanos. Y el pecado rompió la relación de la humanidad con su creador, con Dios. Sí, pero hizo mucho más que eso. Afectó a la creación. Afectó a todo lo que está sujeto a la mortandad, a la desarmonía, a la hostilidad.
Cuando granjeros plantan vegetales y se encuentran con mala hierba, ellos no plantaron eso, pero es un efecto del pecado. Cuando ellos tratan de crecer grano, fruta, flores, y crecen espinas y crecen cadillos, eso no es lo que plantaron. La maldad de la humanidad resultó más que solo en la caída de Adán y Eva. Afectó toda la creación y continúa afectando a la creación y a usted y a mí. Desde el centro del Edén hasta el final de los cosmos, la creación, nos dice la Escritura, que gime, llora internamente y profundamente por esta redención, este cambio de la historia desde la caída. Y en el plan de Dios, el pecado no tendrá la última palabra. Después del gran trono blanco, del juicio del gran trono blanco, como vimos en el capítulo pasado, Dios va a intercambiar este mundo caído por uno nuevo. Ese nuevo cielo y nueva tierra del versículo 1 que veremos es el futuro de la esperanza de todos aquellos que conocen y aman al Señor Jesucristo. Será radicalmente diferente desde el mundo lleno de pecado, quebrantado y lastimado que vemos hoy en día. Tanto así que a veces es difícil de creer lo que vendrá. Que todas las cosas causadas por el dolor, el quebranto y el pecado serán una cosa del pasado. Versículos 1 al 8 del capítulo 21 nos sirven como una pequeña probadita, una pequeña reseña de lo que Juan va a describir en más detalle del versículo 9 hasta el versículo 5 del capítulo 22. Mire conmigo el versículo 1. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán jamás o más. ¿Lo cree usted esto? Si usted es un cristiano y seguidor de Jesucristo, debiese de creerlo. Pero le confieso junto con usted, quizás, que a veces los problemas, las frustraciones actuales nos impiden ver lo que vendrá. A veces pensamos que esta realidad actual será para siempre. Esta pesadilla nunca dejará de ser. Pero hermana, la palabra de Dios nos dice esta mañana que no será así. Que el pecado, la maldad no tendrá la última palabra. El versículo 1 del capítulo 21, el nuevo cielo, la nueva tierra, no será nuevo solamente en el sentido cronológico, como nosotros hablamos un nuevo día, por ejemplo. No, Juan de hecho describe la renovación en un sentido cualitativo. ¿A qué me refiero con eso? Para usar una metáfora del cine, por ejemplo, este no es una secuencia de películas, no, esto es una producción completamente nueva y diferente. No es simplemente una versión reeditada, mejorada con mejores colores o sonidos o con efectos especiales. No, en el griego esta palabra kainos significa nueva, es decir, nueva hecha de la nada. Diferente de lo usual, impresionante, mejor que el pasado, superior en valor y atracción.
Juan mira este primer cielo que nosotros vemos y en que vivimos desaparecer, junto con todas las contaminaciones asociadas del pecado. Y en esta nueva visión o siguiente visión de Juan del nuevo cielo y nueva tierra, regresan ahora en un estado cualitativo, no contaminado y no afectado por el pecado, creado por un Dios perfecto, quien hace obras perfectas, y esos lugares serán perfectos, existiendo en un contorno perfecto. Es de Dios que usted y yo anhelemos cosas perfectas, cosas buenas, porque esa es la imagen de Dios en usted y en mí. Y el destello del nuevo cielo y la nueva tierra se nos mueve rápidamente hacia una ciudad santa, una estrella descender, casi como lo presenta Juan, la nueva Jerusalén, una nueva ciudad que fue prometida en el capítulo 3, si recordaremos, donde Jesucristo mismo promete: aquel que venciere, yo le escribiré en él el nombre de la ciudad de mi Dios, quien desciende del cielo de mi Dios mismo. Juan describe la ciudad en términos como una novia adornada para su esposo, pura, radiante, hermosa, elegante. Varones, cuando nos casamos recordaremos aquel momento tan ansioso de ver a nuestra novia caminar y verse tan radiante. Esa es la imagen que Juan da en cuestión al ver la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Esta hermosa ciudad desciende directamente de Dios, no construida por manos humanas, pero por la palabra de Dios mismo. La idea de un lugar de morada construida por Dios es el lenguaje típico que nosotros consideramos como el cielo. Y de ahí viene la idea del lugar donde mora Dios, la presencia de Dios, un lugar donde los justos desean estar. Pero vemos aquí, eso no es un lugar fantasioso, sino una ciudad real, no hecha por manos humanas. Y existe actualmente en la presencia de Dios, en los cielos invisibles e infinitos. Pero un día esta nueva ciudad descenderá a la nueva tierra. Continuando ahí en el texto que se nos presenta, esta promesa de la gloria de Dios, la presencia de Dios misma, trae varios cambios en el mundo. Porque en su presencia, en la presencia de Dios, todo tipo de maldad será erradicada. Es por eso que usted y yo, que decimos ser seguidores de Jesús, de Cristo, quienes hemos sido dados el regalo del Espíritu Santo en nosotros, es por eso un imperativo que nuestras vidas, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones reflejen tal eliminación de iniquidad, de maldad. Porque la presencia de Dios misma demanda eso. De hecho, es por la misericordia de Dios que usted y yo no somos eliminados en este instante. Es por la sangre del Cordero que Dios retiene su juicio instantáneo que pudiese fulminar a usted y a mí. Pero vemos aquí, ¿verdad? De hecho, que la presencia de Dios ya no va a ser posible, por lo tanto, la muerte, el lamento, el llorar, el dolor. Esos villanos del drama humano serán cortados y desechados y nunca jamás regresarán. Eso es lo que nos enseña el texto, versículos 3 al 4. Versículo 5
Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Y los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Ahora ponga atención al versículo 8, palabras fuertes. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. De la nada, la persona gloriosa sentada en el trono, Dios el Padre, rompe su silencio típico y exclama las siguientes palabras asombrosas: miren, hago nuevas todas las cosas. Yo no sé la condición de su vida, su pasado, qué tan quebrantado está, qué tan lastimado está. Cualquiera que sea su condición, no es imposible para Dios rehacer su vida. Esa es la esperanza del evangelio, donde Dios exclama: miren, hago nuevas todas las cosas. Ese es el resumen de toda la visión en esos versículos. El punto climático de todo el libro de Apocalipsis. Es decir, echamos para afuera lo viejo y ahora viene lo nuevo. Ya no pienses más en aquello. Ya no pienses más en enfermedades mortales, terminales, hospitales, sillas de ruedas, funerales. No más corte, no más prisiones, no más injusticia, no más divorcios, no más asaltos, no más rompimientos, no más ataques del corazón, no más Alzheimer's, no más enfermedad debilitantes, no más terapistas, no más medicamentos, no más cirugía, no más hambre o sequía, no más plagas, no más desastres devastadores. Él hace todas las cosas nuevas. Ese es el Dios y Señor de nuestro Señor Jesucristo. Porque las palabras de Dios son muy fáciles de no ser creídas, o al menos reinterpretadas. Juan se le instruye específicamente en el versículo 5: escribe esto. Y escribe que esto que acabo de decir es verdadero y digno de confianza. Mire, yo le puedo mentir, su esposo o su esposa le puede mentir, su jefe, su jefa le puede mentir, su mejor amigo le puede mentir, pero Dios no le miente a usted ni a mí. Y el texto nos indica aquí que Él dice: yo hago todas las cosas nuevas, y son dignas de mi confianza estas palabras. Es como si le recordase a Juan y a todos los que leyesen las palabras que Dios dijo: tú puedes confiar en esto. Tú puedes confiar que Dios, yo cumpliré mis promesas. Y Dios entonces le añade dos cosas ahí en el versículo 6 que leímos. Primero, todo ha terminado. Ahora sabemos, ¿verdad?, que en el contexto real y cultural e histórico de Juan, vivía en una realidad donde el emperador Domiciano de Roma era un dictador. Vivían bajo persecución.
Pero Dios habla como las cosas ya son hechas. Es un hecho. Es tan seguro esto. Literalmente una finalidad absoluta. La palabra griega utilizada aquí, gegonan, significa se ha hecho una realidad. Eso nos enseña a usted y a mí, cualquiera que sea la realidad brutal y cruda que usted y yo vivamos en esta tierra y llegásemos a experimentar, es que la historia no termina ahí. Que un día ese capítulo horroroso de su vida terminará. Que la historia sigue siendo escrita por aquel que está sentado en el trono. Y que Él un día hará todas las cosas nuevas. Y esa no es la misma palabra que Jesús utiliza en su declaración en la cruz, tetelestai, terminado es o consumado es. Aquí es una distinta palabra y enfatiza algo que del pasado se ha hecho una realidad. Algo en el pasado ha llegado a su punto final. Y en el caso de Jesús vemos que el sufrimiento y el pago por los pecados se terminó con decir consumado es. Pero aquí en el texto nos está apuntando hacia una realidad futura, pero permanente, que llegará completamente un día. Y el Espíritu Santo guía a Juan a usar específicamente el tono perfecto indicativo para poder verificar que las promesas de Dios son seguras. Aunque son cosas del futuro, son eventos completados o hechos una realidad hoy en día. Continúa Jesús diciendo, recordándonos quién es Él, usando sus títulos: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Dios reitera esta promesa y al igual también una advertencia para todos nosotros en el versículo 7 al 8. Primero, una promesa a aquellos que salgan vencedores. Note que aquel que salga vencedor no es aquel que haya vivido una perfecta vida. No es aquel que ha obedecido los 10 mandamientos y observado los rituales y todo tipo de cosas. No, se refiere a gente quienes han vencido al mundo a través de la fe solamente. El cristianismo no demanda que usted se convierta en alguien perfecto. Para eso solamente hay una persona que es perfecta, Cristo. Y usted y yo lo seguimos a Él porque Él es perfecto. Pero la clave es que usted y yo debemos de luchar, nunca dejarnos por vencidos y ser vencedores. Esa es la palabra que describe a aquellos que siguen a Jesús, que vencen por la fe. Juan, en una de sus cartas universales previas, nos dice que aquel nacido de Dios vence al mundo. Y que esta victoria ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aquel entonces que vence al mundo es aquel que cree en Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que significa una creencia genuina. Aquel que persevera, aquel que se cae pero se levanta y sigue adelante, aquel que lucha por un matrimonio saludable constantemente, aquel que lucha por una familia saludable constantemente, aquel que lucha por amar a Dios sobre todas las cosas saludablemente, aquel que decide amar a otros saludablemente. Y aún en el libro de Apocalipsis, Juan describe a los santos, aquellos que vencieron a Satanás por causa de la sangre del Cordero y por causa de su testimonio. Un cristiano es un vencedor. Si alguien le pregunta qué es un cristiano, recuérdeles, no es una persona perfecta, sino es una persona vencedora que sigue a Jesús, se cae, comete errores, pero aprende de ellos y se levanta y sigue adelante. Pide perdón, reconoce sus faltas y sigue adelante. No se queda donde se cayó. Y Juan nos recuerda eso, los creyentes en Cristo, que ellos serán herederos de buenas cosas. Hay muchas personas que no serán vencedores.
Ese es el otro lado de las buenas noticias. No todos aquellos abandonarán su pecado, su orgullo al recibir el perdón y la vida eterna como un regalo inmerecido y gratuito. Al contrario, Dios declara este recordatorio alarmante. Les dice: cobardes, porque no tienen la audacia o la valentía o los pantalones, como dijéramos, para reconocer nuestros errores. Los incrédulos, aquellos que se rehúsan a creer, a los corruptos, a los asesinos, a los inmorales, a los idólatras, aquellos mentirosos, serán consignados al lago de fuego, la segunda muerte. El destino de estos dos grupos no puede ser más contrastante. En el futuro, creyentes y no creyentes vivirán eternamente, pero en ubicaciones opuestas y separadas. Esto explica el propósito principal por Juan, habiendo escrito su evangelio, de convencer a aquellos que no han puesto su fe en Cristo, que lo hagan inmediatamente. Y en el libro de Apocalipsis, Juan repetidamente recuerda a sus lectores, a sus oyentes, la oferta gratuita de salvación eterna de Dios, y que ciertas consecuencias seguras seguirán a aquellos que fallen o rehúsen responder correctamente. Frustrados, pero esperanzados por las palabras acerca de la ciudad celestial. Mire conmigo el versículo 9. Juan cambia ahora la retórica. Entonces, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Juan recuerda aquí para sus oyentes, ¿verdad?, esta instancia de que pausa, ven conmigo, déjate muestro esto. Y eso nos va a ayudar a entender un poquito y quizás corregir nuestro entendimiento como cristianos del cielo. Porque generalmente cuando hablamos decimos: pues cuando yo me muera voy a ir al cielo. Esa no es la respuesta bíblica. Aunque ciertamente aquellos que se van de este mundo a través de la muerte estarán presentes con el Señor en los lugares celestiales, nuestro hogar eterno no es el cielo actual, sino un nuevo cielo y una nueva tierra. El centro de esta nueva orden de las cosas será la nueva Jerusalén, esta ciudad permanente y el lugar donde el trino de Dios iluminará la ciudad con su gloriosa luz. Allí, en nuestros cuerpos resucitados y glorificados como Cristo, nosotros, los cristianos, tendremos comunión perfecta con el Dios Todopoderoso, y los ángeles y todos los santos redimidos de cada generación en la historia de la humanidad, creciendo juntos para siempre en relación con Dios y uno a otros. Es por eso es muy importante que nosotros ahora en la actualidad vivimos el reino de Dios en nuestras vidas, vivamos en comunidad, que no vivamos en aislamiento, porque esto será el estado eterno. Juan detalla el resto de la descripción de la Nueva Jerusalén en el versículos 9 en delante. Ahora que nos da un portarretrato general, en los siguientes versículos Juan nos va a dar un portarretrato más específico. Pónganse a pensar de esta manera. Es como si tuviera un drone, ¿verdad? Un robot con una cámara y uno tiene la perspectiva aérea de lo que está sucediendo, y el resto del versículo 9 al resto del capítulo 22 y al versículo 5, lo que Juan va a hacer, se va a acercar y va a ver más específicamente con detalle los detalles de esa nueva ciudad, del nuevo hogar para aquellos que decidieron seguir a Jesús. Estas escenas increíbles para los ojos de Juan y para nosotros, al pensar en este tour guiado por esta galería de arte, tenga en mente que eso es lo que la palabra profética nos dice que será nuestro hogar eterno.
Cuando aunque la mayoría de los detalles aún permanecen un misterio, nosotros vemos por un espejo, no tan claro. Y esta open house o esta invitación a ver a la ciudad celestial nos debe animar a usted y a mí a vivir en anticipación gozosa de nuestra residencia final y eterna. De inspirar a usted y a mí ánimo para decir: sigue adelante, sigue sufriendo como buen soldado de Jesucristo, pero ten en mente que esto va a acabar. Ten en mente que la maldad, el pecado no tendrá la última palabra. Nos inspira para seguir adelante. Versículo 10, miren lo que dice, continúa Juan diciendo: así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Al ver simplemente la nueva Jerusalén y verlo ahora más detalladamente, podemos ver la gloria que vendrá de esa nueva ciudad. Y este tour, al poder explorar el origen, la apariencia, el exterior, las dimensiones, los materiales de construcción, las características distintivas y la hermosura y bendición de la ciudad eterna de Dios. Noten que el origen de esta ciudad celestial proviene de Dios. Es lo que nos indica el texto al principio. Y parte de ello, después del juicio final de Dios en pecadores no arrepentidos, y se mira eso en la distancia hacia atrás, uno de los ángeles hace esta invitación a Juan a dar este tour a la nueva Jerusalén. Ahora, para aquellos de ustedes estudiantes bíblicos, ¿verdad? La imagen que se usa aquí, una esposa o una novia de Dios, tiene varios usos en la escritura, pero 3 específicos resumen todos. Cuando se habla de una novia, la novia de Dios o la novia de Jesús, puede significar 3 cosas. Puede ser Jerusalén físicamente, el monte de Sión y sus habitantes, o puede ser Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, o la iglesia en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios. Y cuando leemos esta descripción de la nueva Jerusalén, la esposa, la novia del Cordero, lo que hace es une tanto esos dos grupos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esos conceptos los une para ver hacia la nueva Jerusalén. Es un lugar real, creado por Dios como el lugar de habitación de todos los redimidos de toda la historia humana. Tanto creyentes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento morarán en esta ciudad de Dios. Y ese es el lugar que Jesús tenía en mente cuando Él le dice a sus discípulos: voy pues a preparar a un lugar para ustedes, para donde yo estoy, ustedes también estén. Esta es la Jerusalén celestial. Esta es el monte de Sión eterno, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Después que Juan es llevado a esta montaña alta y ve esta ciudad celestial completa y desciende desde los cielos donde está Dios, versículo 11 nos dice algo sorprendente: resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe, tan transparente como el cristal. Juan se enfoca en la apariencia de la ciudad celestial y, inspirado por Dios, usa 2 palabras para poder comunicar esta apariencia asombrosa: gloria y brillante. La brillante gloria de Dios. Juan compara esta brillante gloria de Dios como la piedra, ¿verdad?, preciosa del jaspe. Pero para dar una idea a usted y yo cómo se va a mirar esta ciudad, imagínense un diamante del tamaño de 2 estados de Texas, de largo y de ancho. Esa es la capital celestial, como un diamante perfecto, reflejando la gloria
brillante de Dios, de la nuevo cielo, nueva tierra. Nada en la tierra se compara con lo que Dios tiene preparado para usted y para mí, hermano, hermana. Así que cualquier selección de palabras realmente falla en capturar la intensidad de la gloria de Dios que vendrá. Versículo 12 continúa Juan describiendo: la muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de los 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado: el oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Eso es una idea de 2 estados de Texas en su longitud y anchura. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 75 metros, según la medida humana que el ángel usó. Y la muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Y la muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la 10ª con crisoprasa, la 11ª con jacinto, la 12ª con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla. Y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad, y no se permitirá la entrada de ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Juan describe los materiales de esta ciudad celestial, moviéndose desde su estructura, su tamaño, y los lentes de la escritura se enfocan más cerca para ver la textura y el color de las paredes, de las puertas y las fundaciones. Y en terminología moderna, Jesús le puso su bling bling a su ciudad. Está brillante, está de lujo. Por eso no es sorpresa que Juan describe a la ciudad como una novia adornada para su marido. Interesante, el versículo 22 nos dice que Juan no vio templo en la ciudad. Y quiero que pongamos una pausa aquí un momento, esa característica de esta ciudad celestial. Porque nuestra pregunta natural al ver tanto esplendor de la ciudad eterna de Dios, dice: ¿qué hay adentro? Y bueno, es interesante que Juan nos dice que ahí que no vio un templo. Quizás si tuviéramos que adivinar, diríamos: claro, va a haber un templo hermoso como lo existió en Jerusalén en los tiempos de Jesús, o previamente el templo de Salomón. Los humanos tendemos a asociar estructuras impresionantes, estructuras tan ordenadas, tan bellas, decoradas, como el Vaticano, quizás como la cúpula de la roca. Se ha visitado Jerusalén con aquella cúpula de oro tan hermosa, o quizás estructuras más pequeñas y tan más humildes como la de nosotros aquí en Stonebriar. Pero
estos lugares de estas iglesias, asambleas, representan esos lugares sagrados para nosotros, donde aprendemos acerca de Dios y aprendemos a adorar a Dios. En la Nueva Jerusalén no habrá necesidad de un edificio especial para la adoración de Dios. Es interesante eso, porque Dios mismo morará entre nosotros. Continúe conmigo el resto del texto. Qué hermoso, qué asombroso será esta ciudad, reflejando todo lo que el ser humano desea y anhela valorar en este mundo, lo habrá ahí. La diferencia es que aquí de este lado es corruptible, de aquel lado será incorruptible. La nueva creación, sin error, sin corrompimiento del pecado. Versículo 22, Juan continúa describiendo. Mire conmigo de ahí versículos 1 al 5. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono del Dios y del Cordero, y fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, y una cosecha nueva cada mes. Y las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios, del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Juan finalmente describe la bendición de la ciudad celestial y cómo en el principio Dios creó la tierra para ser un lugar perfecto para la vida humana. Una seguridad sin candados, comida sin sequías, trabajo sin sudor, cosechas sin malas hierbas o espigas, relaciones sin conflictos. Todo eso cambió cuando el primer hombre y la primera mujer introducieron el pecado al mundo. Y como resultado directo fueron echados del jardín del Edén, como sabemos en el libro de Génesis, sin capacidad de tener acceso al jardín del Edén, específicamente el árbol de la vida, y por lo tanto vivir para siempre. Y desde ese momento la humanidad comenzó a declinarse en falta de armonía, en enfermedad y eventualmente la muerte, amigo, amiga. Y en medio de la nueva Jerusalén, todos los redimidos tendrán acceso completo al árbol de la vida, plantado en los dos lados del río de la vida, que fluye del trono del Dios y Cristo. Esta reversión completa de la caída y su maldición finalmente llega a su punto final. De hecho, las palabras finales de esta sección vale repetirse. Versículo 5, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Ahora, voy a pausar aquí. Quizás diga usted: pastor, nuevamente, esto es una visión del futuro. Vivimos aquí en el 2019, donde el mercado, la bolsa de valores está a punto de caerse, donde hay prejuicios raciales por donde quiera. Mi matrimonio se está desmoronando. Muy apenas no puedo tener una relación buena con mi jefe. Pastor, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Mire, la nostalgia. Todo esto debe de causar nostalgia en su vida y en mi vida. ¿Sabe qué es lo que es la nostalgia? La nostalgia es de mirar hacia adelante y decir: oh, yo quisiera que las cosas fueran así. Oh, en mi país, no hombre, venden unas arepas pero sabrosas. O en mi país tienen unos tacos para chuparse los dedos. Crean nostalgia, ¿verdad? Especialmente nosotros que venimos de procedencia emigrante de nuestros países. Lo que existe aquí en los Estados Unidos, con todo respeto, es una imitación. Se ríe, pero esa es la realidad dentro de sus corazones. Como creyentes sabemos que nuestra ciudadanía no es norteamericana, no es mexicana, no es colombiana. Nuestra ciudadanía ahora, como hijos de Dios adoptados en Cristo, es la nueva Jerusalén.
Y debe de crear nostalgia, aunque nosotros, usted y yo, no hemos visitado físicamente. Juan en el Espíritu nos lleva con esta descripción y dice: esta es tu tierra, esta es tu país, ahí echa raíces. Es por eso que Jesús dice que no hagamos tesoros terrenales donde la polilla o el ladrón tiene acceso, sino guarda, atesora tesoros en la nueva ciudad, donde ahí el ladrón no podrá robar, donde la polilla no podrá comer. Hermano, hermana, usted y yo debemos esforzarnos. Esta nostalgia que lleva a esta esperanza magnífica del pueblo de Dios, nosotros la tenemos, porque cuando comparamos con mitos imaginarios o folclore raro o falsas versiones de esperanzas que religiones ofrecen, usted debe darse cuenta que porque como cristianos vivimos con nostalgia por la nueva Jerusalén. Cuando comparamos la ciudad celestial a las esperanzas celestiales de otras religiones, no podemos sentirnos más que los mejores o los más bendecidos de esta tierra. Y usted y yo tendremos de caminar en tal ciudad y poder gozar de la misma presencia de Dios. Y antes de que usted salte a especulaciones, ¿verdad?, o a falsas perspectivas del mundo, de la vida después de la vida o de la muerte, no podemos ignorar el hecho de que algunos cristianos incluso tienen falsas nociones del cielo. Se imaginan quizás flotando en las nubes, tocando arpa, teniendo, ¿verdad?, unas alas, ¿verdad?, hermosas como los ángeles que nosotros nos pintamos. De hecho, debemos de pensar el cielo más en términos bíblicos. Imaginarse una eternidad de poder ver cara a cara a aquel quien le llevó a ese lugar. Sin oscuridad, sin enfermedad, sin alguna propensidad a morir. Todo abierto, todo transparente, con mucha luz, lleno de la presencia de Dios. Y basado en nuestro estudio de Apocalipsis del 21 al 22, vemos esta descripción de este vecindario, dirección de esta ciudad donde se encontrará. Y habla sobre sus frustraciones, luchas, dolores, temores presentes, actuales. Por la siguiente semana, yo quiero retarle a usted que al menos aparte 30 minutos cada día y lea el capítulo 21, del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 22. Y luego registre sus pensamientos acerca de la nueva ciudad, de la nueva creación, en una hoja de papel. Y luego tome tiempo para contrastar con sus problemas actuales. Quizás son problemas en el matrimonio, quizás son problemas sociales, enfermedad, o deudas o lo que sea. Sea específico. Y luego, al ver, compare esas dos y reflexione en la influencia sobre su actitud, decisiones y relaciones con otros. Y decirse: Ignacio, ponga su nombre en el renglón. Esta es mi realidad futura. Esta condición actual de mi vida no tiene la última palabra. Y que eso le anime a usted en la ciudad celestial, donde todas las cosas buenas será en su apogeo más alto. Eso debe darle paz, esperanza de seguir adelante, porque ese es su verdadero hogar. Su casa donde vive ahorita, su realidad actual no va a ser para siempre. Su verdadero hogar es donde está su Padre, no este mundo. ¿Sienten nostalgia? Es normal. Frustrados, pero esperanzados, porque las últimas palabras finales para un mundo caído. Mire conmigo el resto del capítulo 22, versículo 6 en adelante.
El libro de Apocalipsis provee exactamente lo que vendrá a esa generación de los últimos tiempos que necesita. Y cada generación de ahí necesitamos una verdad objetiva, certificada, confiable. No una realidad o una verdad fabricada o falsa. Usted y yo en esta última generación una de las últimas generaciones, ¿verdad? Necesitamos una verdad objetiva, certificada, confiable. Y cuando nosotros nos armamos y nos recordamos de esta verdad bíblica, que nosotros podemos encontrar cualquier frustración en este mundo caído, podemos tener más seguridad, más profunda fe y más fuerte fortaleza para seguir adelante. Mire conmigo versículo 6. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has visto y oído es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Jesús hablando dice: miren, yo vuelvo pronto. Ahora recuerden, esto fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Y solo para recordarle, estamos en el año 2019 después de Cristo. En aquel entonces Jesús dice: yo vengo pronto. Créalo, lo mismo fue ayer, lo mismo es hoy. Y aquí está una motivación de bendición. Benditos son los que obedecen las palabras de esta profecía que están escritas en este libro. No salga de aquí esta mañana igual como llegó. No salga de esta serie mirando hacia la próxima serie de predicaciones igual como entró a escuchar esta serie. Haga cambios en sus vidas. Mire por la fe hacia adelante. Esfuércese. Sea un vencedor en Cristo. Juan continúa diciendo, ¿verdad? En esto, yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora solo a Dios. Entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal. Deja que el vil siga haciendo el vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Nuevamente, Dios no le llama a usted a una vida de perfección. Dios le llama a usted y a mí a una vida de vencedor. Y lo que eso implica es que usted y yo vamos a caer. Va a haber ocasiones que le vamos a fallar a Dios. Va a haber ocasiones que vamos a poner otras cosas y otras personas en el lugar de Dios. Y nos vamos a ensuciar. Pero Dios dice: ven a mí, lava tus ropas y vuelve afuera adelante. Continúa perseverando, sé un vencedor. Esto comunica tres cosas importantes, exhortaciones. Primero, debemos de creer que esto es fiel y verdadero, porque el libro de Apocalipsis contiene tanto sus advertencias como promesas que provienen de Dios el Padre a través de Cristo por el Espíritu profético santo. Puede ser confiado. Esta es una fuente inspirada de confianza. Es verdadera, puede ser confiable, digno de su confianza. Segundo, debemos anticipar lo que ha sido predicho. La gente hoy en día duda que no podemos saber nada por seguro por causa que el presente y el pasado y mucho menos del futuro. Como creyentes del Dios de la verdad podemos confiar que Él ha hablado y Él va a llevar a cabo esto.
seguimos trabajando, siendo constantes, mirando hacia el eterno, mirando hacia el regreso de Cristo para llevarnos a casa. Tercero, debemos escuchar lo que ha sido revelado. El escuchar no es lo mismo. Noten, verdad, lo que dice aquí el texto. Interesantemente, dice obedezcan las palabras, pero el texto implica, verdad, que no solamente oiga, sino al escuchar, tome esas palabras en acción, que cambien su vida. Es por eso que le decía, no salga de la misma manera que entró, porque el propósito principal de la profecía no es conocimiento, sino obediencia. Escuchen muy bien claro, el propósito de la profecía no es conocimiento, sino obediencia. Si usted y yo venimos y escuchamos el libro de Apocalipsis, yo ya sé lo que va a pasar en el fin, no le va a servir de nada. Que lo mueva hacia la obediencia, hermano, hermana. Eso es el propósito de la profecía. Al terminar, leemos el resto del capítulo y mientras el equipo de oración se prepara para venir, yo le reto a usted esta mañana que venga y lave sus ropas si necesita hacerlo. Si usted está cansado, venga, refuerce sus fuerzas en el vencedor. Jesús dice y termina: fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que les encanta vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Eso significa también nosotros, Iglesia Stonebriar. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y todos los que oyen esto dicen ven, y todos los que tengan sed vengan, todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es testigo fiel de todas esas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Qué mejor manera de terminar este libro. Vivimos frustrados, pero no desesperanzados. Vivimos frustrados, pero esperanzados, porque Jesús es la esperanza revelada. ¿Y sabe qué? El texto nos indica, Jesús mismo nos lo dice a usted esta mañana: sí, yo vengo pronto. Y su respuesta mejor para usted y para mí es: amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios.